Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que genial. Ya saben que aquí amamos el chisme, las series turcas y sobre todo, las noticias de nuestros actores favoritos. Y hoy tenemos un bombazo de aquellos. Prepárense porque vamos a hablar de la posible reconciliación Superíndice 3N entre redoble de tambores. Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que es tú N escuchando. Después copyright S de aún más menos os de rumores, especulaciones y corazones rotos, parece que la llama entre estos dos tortolitos podrá estar encendido copyright dose nuevamente. Antes de que me bombardeen con comentarios preguntando si esto es real o solo un sueu más menos o fan, quiero aclarar que la información Superíndice 3N que les traigo hoy viene de fuentes cercanas a la pareja. Amigos entre comillas que sin querer queriendo han dejado caer pistas que nos hacen pensar que algo, definitivamente algo, estuvo pasando entre Demet y Can. No se trata de una noticia confirmada por sus representantes, ni por ellos mismos, pero las señales son lo suficientemente intrigantes como para dedicarle un buen rato a analizar la situación. Pero antes de entrar en materia, como siempre, les pido el favorzote de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones y por supuesto, do copyright genme un like si les gusta el vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora vamos al grano. Porque la cosa se pone cada vez más interesante. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci o Pu Jaro Madrugador como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. Su relación Superíndice 3N traspasó Superíndice 3 la pantalla y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todos sabíamos que había algo que amistad entre ellos. Las fotos que se filtraban, las miradas que se dedicaban en entrevistas, los gestos lidos, todo apuntaba a un romance de cuento de hadas. La energía que irradiaban juntos era palpable, incluso para aquellos que no eran fans acérrimos de la serie. Se sentía como si estuvieran viviendo su propia historia de amor en paralelo a la de sus personajes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de tensión Superíndice 3N, desacuerdos y hasta peleas comenzaron a circular. Se decua que la presión Superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad han terminado por desgastar la relación Superíndice 3N. Y de la noche a la más menos Ana, Demet y Can tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón Superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Fue un golpe duro para todos los que creían en su amor, y las explicaciones, aunque escasas, nunca fueron del todo satisfactorias. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Demet ha protagonizado varias series y películas exitosas, consolidándose como una de las actrices queridas de Turquía. La hemos visto brillar en diferentes roles, demostrando su versatilidad y talento. Ha sabido reinventarse y mantenerse en la cima, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Can, por su parte, ha incursionado en el mercado italiano, donde ha tenido un con diéresis copyright sito arrollador. Se ha convertido en un galán reconocido a nivel internacional, participando en proyectos que le han permitido mostrar su lado más sofisticado y maduro. Ambos han sabido construir carreras sólidas y exitosas por separado. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras, pero ninguna que haya logrado borrar por completo el recuerdo de lo que vivieron juntos. Y es que la sombra de Erkenci y de su conexión en la vida real, siempre ha estado presente. Cada vez que uno de ellos iniciaba una nueva relación, los fans no podían evitar compararla con lo que habían tenido con el otro. Esa es la magia de una pareja que trasciende la pantalla, su huella permanece imborrable en el corazón del público. Pero copyright ha pasado últimamente para que estemos hablando de una posible reconciliación Superíndice 3N. Aquí es donde entran en juego nuestros amigos de la pareja. Hace unas semanas, una fuente cercana a Demet reveló Superíndice 3 a una revista turca que la actriz había estado en contacto con Can en los últimos meses. Al parecer, ambos habían decidido dejar el pasado y retomar una amistad.
Han madurado mucho desde la última vez que estuvieron juntos, dijo la fuente. Han aprendido a valorar lo que realmente importa y a dejar pasar las cosas que no tienen importancia. Esta declaración, aunque aparentemente inocente, despertó la curiosidad de todos. ¿A qué se refería con valorar lo que realmente importa? ¿Será que se dieron cuenta de que lo que tuvieron juntos era algo especial? Esta declaración superíndice 3n por su sola ya será suficiente p. Hará emocionarnos, pero la cosa no queda aún. Duas después copyright s otra fuente esta vez cercana a Khan, confirmó superíndice 3 que el actor también copyright n ha estado en contacto con Demet. Khan siempre ha sentido un cariño más menos o especial por Demet, dijo la fuente. Nunca ha podido olvidarla por completo. Ahora que ambos estuvieron solteros y muy maduros, han decidido darse una nueva oportunidad. Ojo al dato. Una nueva oportunidad. Esa frase tiene un peso enorme. Implica que no se trata solo de una amistad platónica, sino de algo más profundo. Que existe la posibilidad de que estén considerando seriamente volver a intentarlo. ¿Una nueva oportunidad? O sea, hello. ¿Estamos hablando de lo mismo? Serú que después copyright s de aún más menos os de separación superíndice 3n, Demet y Khan n considerando volver a estar juntos? La verdad es que la idea me emociona muchísimo. Creo que ambos son personas muy talentosas y carismáticas, y que juntos hacen una pareja explosiva. Además la química que tenían en Erkenzikwai era innegable. Eran como imanes atrayéndose constantemente. Su conexión era tan fuerte que traspasaba la pantalla y contagiaba al público. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. Hay muchos obstáculos que podrán impedir que esta reconciliación superíndice 3n se concrete. En primer lugar, ambos tienen agendas muy apretadas y viven en países diferentes. Demet reside en Turquía, mientras que Khan pasa gran parte de su tiempo en Italia. La distancia podrá ser un problema importante. Las relaciones a distancia son difíciles, requieren mucho compromiso, comunicación y confianza. Y con sus apretadas agendas, encontrar tiempo para verse y mantener viva la llama podría ser un desafío. En segundo lugar, ambos han tenido otras relaciones sentimentales desde que se separaron. Es posible que tengan heridas emocionales que aún no han sanado por completo. Reconstruir la confianza después copyright s de una ruptura nunca es fácil. Es necesario sanar las heridas del pasado, perdonar los errores y aprender de la experiencia para poder construir una relación sólida y duradera. Y en tercer lugar, estuvo la presión superíndice 3n medio ética. Demet y Khan son dos de los actores famosos de Turquía. Cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por la prensa y por sus fans. La presión superíndice 3n de estar constantemente en el ojo público podrá ser abrumadora. Cada paso que den será examinado con lupa, cada gesto interpretado y cada palabra analizada. Tendrán que lidiar con las expectativas del público, las opiniones de los medios y la constante intromisión en su vida privada. A pesar de estos obstáculos, creo que vale la pena intentarlo. Demet y Khan tienen una historia muy especial. Si ambos estuvieran dispuestos a trabajar en la relación superíndice 3n, a comunicarse abiertamente y a apoyarse mutuamente, creo que tienen una gran posibilidad de ser felices juntos. Porque al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Si ambos sienten que hay algo que vale la pena salvar, si están dispuestos a luchar por su relación, entonces tienen una oportunidad real de construir un futuro juntos. Por supuesto, también copyright n existe la posibilidad de que todo esto sea solo un rumor. Puede que Demet y Khan simplemente es tu copyright n siendo amigos y que no haya nada de ese entre ellos. O puede que es tu copyright n explorando la posibilidad de volver a estar juntos, pero que al final decidan que no es lo mejor para ellos. Es importante recordar que son personas individuales con sus propias vidas y decisiones. No podemos imponerles nuestras expectativas ni obligarlos a estar juntos si no es lo que realmente quieren. Solo el tiempo dirá copyright para el futuro para Demet Özdemir y Khan Yaman. Lo que es cierto es que su historia sigue siendo fascinante para millones de personas en todo el mundo. Y mientras haya una chispa de esperanza, seguiremos o más menos ando con una reconciliación superíndice 3n. Porque a veces el amor verdadero necesita tiempo para madurar, para superar los obstáculos y para encontrar su camino de regreso.
Y hablando de su más menos os CU copyright, denme en los comentarios, ¿ustedes creen en esta reconciliación superíndice 3N? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Me encantaría saber sus opiniones. Los leo a todos. Me interesa saber qué piensan, cuáles son sus argumentos y si creen que realmente tienen una oportunidad de ser felices juntos. Además, me gustaría saber si ustedes han vivido experiencias similares, si han tenido segundas oportunidades en el amor o si creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. Sus historias y opiniones son muy valiosas para mí. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que la información superíndice 3N que les he dado es basada en fuentes cercanas a la pareja, pero no es una confirmación superíndice 3N oficial. Tendremos que esperar para ver qué copyright sucede en el futuro. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y les mantendremos al tanto. O de todo. Para resumir, hoy hablamos sobre los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, basándonos en información superíndice 3N de amigos de ambos actores. Exploramos los antecedentes de su relación superíndice 3N, los obstáculos que podrán enfrentar y las razones por las que muchos fans esperan que vuelvan a estar juntos. Analizamos los pros y los contras de una posible reconciliación, teniendo en cuenta sus apretadas agendas, sus relaciones pasadas y la presión mediática. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me apoyen y que disfruten de mi contenido. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios sobre qué copyright piensan de esta situación superíndice 3N. ¿Son team Demet y Can? ¿O creen que deberían seguir adelante por separado? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me ayudan a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante. Así que no se lo piensen y háganlo ahora mismo. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas y de Demet y Can. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos a todos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Hasta la próxima. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los espero.